Isha, bienvenida a tu programa. ¿Sí? Muchas gracias. Es un honor de veras tenerte aquí presente y de veras es un gusto muy grande para mí conocerte. Igualmente, opino lo mismo. Sí, gracias por la invitación. Nos gustaría que nuestro público se enterara un poquito más de lo que fue tu carrera dentro de lo que es lo del deporte, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pues mira, yo empecé con el deporte a los 2 años de edad. Mis papás me metieron a la gimnasia porque era una niña extremadamente hiperactiva. De ahí empecé con el alto rendimiento a los 6. Y bueno, finalmente empecé a competir en lo que son Olimpiadas Nacionales, Campeonatos Nacionales, etcétera. A los 7 gané mi primera Olimpiada Nacional. De ahí pues ya obviamente va subiendo de categoría, ¿no? Fui campeona centroamericana, 3er lugar panamericano, y en 2010 fui a los Juegos Olímpicos Juveniles que se llevaron a cabo en Singapur. ¡Wow! Exactamente. Tan jovencita y ya en los Juegos Olímpicos. Exacto, ¿verdad? Exacto. Sí, fueron prácticamente 15 años de ser atleta de alto rendimiento. Me retiré a los 17. Porque, por 2 motivos principales. Uno fue porque necesitaba hacer algo por mis lesiones también deportivas, porque finalmente, debido a malos entrenamientos y malos manejos, terminé súper lesionada. Y la segunda es que iba a entrar a estudiar medicina, ¿no? Entonces, finalmente, entrenar 12 horas diarias, porque era más o menos lo que entrenaba con medicina, que es prácticamente estar todo el día en la escuela, era totalmente incompatible. Y por esas 2 razones, pues tomé la decisión de retirarme. Wow. Así es. Eso es muy importante, eso que comentas, fíjate, de que no fuiste atendida, por decir, como debería de ser en las lesiones que tuviste deportivamente. Claro, fíjate que afortunadamente donde yo entrenaba primero en CONADE y luego en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, el CENAR. Sí, obviamente había atención médica, tuve excelentes fisioterapeutas, de verdad espectaculares. Pero yo más bien creo que el problema no era tanto la atención médica, porque en realidad sí fue buena. El problema es la forma en la que se llevan a cabo los entrenamientos. O sea, no había una metodología ni una supervisión por parte de alguien que estuviera encima del entrenador. O sea, el entrenador siempre tenía la última palabra en todo. Entonces, si tú le decías al entrenador, oye, me siento mal, me duele esto, me duele aquello, el entrenador era el que decidía si seguías o no. O sea, no había como alguien que le pusiera ese tope o ese alto de decir, bueno, es que no puede seguir así. Entonces creo que ese fue el problema. Y la segunda cosa es que, al menos en mi experiencia, ojalá que en el resto de los deportistas no sea así, pero los entrenadores que tuve no estaban, pues desgraciadamente, tan capacitados como deberían, ¿no? Entonces, al ser tan improvisados, pues lógicamente cometen errores y eso pues le repercute al deportista. Entonces, eso fue lo que pasó conmigo. Muy cierto. Con respecto a lo de los Juegos Olímpicos de Singapur, platícanos algo. Claro, pues mira, fue una experiencia fenomenal. Todo el proceso selectivo empezó desde el Panamericano, el Campeonato Panamericano, que fue en Cuba en el año 2009. Ahí quedé en 3er lugar, entonces con eso automáticamente te daba el pase para ir a los Juegos Olímpicos. Wow. Exacto, donde iban pues prácticamente los mejores deportistas de cada continente, para que cada continente tuviera una representación. Es como una condición de Juegos Olímpicos. Y ya estuvimos una concentración de 1 mes previo en Malasia, y luego 1 mes entero en Singapur, porque yo fui de las últimas atletas en competir. Entonces, en sí la experiencia fue muy buena. Ahí hubo también diversos detalles, justamente también con el entrenador. Bueno, no sé si has visto algún torneo de gimnasia en tu vida alguna vez. Bueno, haz de cuenta que toda la rutina que vas a hacer se escribe con una especie de códigos en algo que se llama papeleta. Es literalmente un papel con unos códigos para que los jueces lo puedan evaluar y dicen, bueno, si lo hizo bien, ok, le damos el puntaje. Si no lo hizo, pues no se da y punto, ¿no? Antes de la competencia, prácticamente un día antes, pues se dieron cuenta que las papeletas esas estaban mal llenadas. Entonces, y que no habían verificado los topes de dificultad que había en la competencia, porque al ser una competencia juvenil, aparentemente, según lo que me dijeron, no podía tener el máximo de dificultad, que era 10. Entonces me lo bajaron a 7. Un día antes de la competencia me cambiaron absolutamente todas las rutinas, por completo. Entonces imagínate que una rutina que tú estás preparando por 1 año y medio prácticamente, te la cambian en un día, y la primera vez que tú la pruebas,
con el ejercicio, el aparato, la música, etcétera, es al momento de la competencia. Entonces, bueno, no tuve una competencia como las que yo estaba acostumbrada a tener. Lógicamente, o sea, no sabes el coraje que me dio, porque sabías que son cosas súper externas a ti, ¿no? O sea, digo, fue una buena competencia, fue una buena experiencia. Me hubiera podido ir mucho mejor, por supuesto. Íbamos a lo mismo si se hubieran organizado y se hubieran preparado bien, ¿no? De cualquier modo te trajiste un muy buen lugar. Sí, quedé en 9º lugar. Es excelente. Exacto, en uno de los aparatos, sí, o sea, tío, no fue mala competencia, pero la verdad, o sea, aquí entre nosotros daba para mucho más, ¿no? Eso es increíble. Entonces, ese es como el coraje atorado que tengo con esa competencia, luego, claro. Pero bueno, obviamente fue como una frustración muy fuerte que tuve un tiempo, pero ya después de los años, ya con la madurez, ya viendo las cosas desde otra perspectiva, ya te das cuenta que pues no es culpa tuya, ¿no? Hiciste literalmente todo lo que pudiste, pero por causas ajenas a ti, pues no era el resultado que yo quería, ¿verdad? Y lo que como normalmente yo competía, ¿no? Entonces, pero mira, todo finalmente en esta vida es aprendizaje. Obviamente de ahí saqué tantas cosas que me han servido hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ya que no tengo nada que ver con el deporte, entonces me han servido de todos modos, así que independientemente lo agradezco, ¿sabes? Eres muy joven todavía. Sí, exacto. No, actualmente no te ha dado por entrenar nuevamente. No, o sea, gimnasia no, te digo, volvemos a la misma. Después en sí de Juegos Olímpicos estuve como 2 años más, y ya estaba sumamente lesionada de la columna, ya no era ni siquiera recomendable que siguiera. Okay. Pero, o sea, lo que sí es que he seguido en el deporte, pero ya por salud, ¿no? O sea, creo que es algo que debemos de hacer todos, en medida de lo posible, pero pues ya no es un deporte de alto rendimiento, ya no es entrenar 12 horas, sino ir a jugar tenis en las mañanas, ¿no? Entonces es muy diferente el enfoque, pero sí, obviamente sí sigo lo más activa que puedo. Lógicamente hay días que por el negocio, por el despacho, por 20,000 razones, pues no puedes. Pero cuando es posible, claro, ahí estoy. Pero aparte de lo que es el área deportiva, ajá, pues también fuiste un excelente estudiante, porque pues sí, tener 2 carreras para la edad y claro, que tienes, wow. Sí, fíjate que lo de la escuela fue una como cosa muy particular conmigo, porque como te comentaba, empecé a entrenar alto rendimiento desde los 6 años, entonces era imposible entrenar, te digo, las 12 horas diarias que normalmente entrenaba. Exacto. Y ir a una escuela normal, ¿no? Sí. Entonces no se podía, entonces hicieron, bueno, ahí mi mamá hizo un convenio con un colegio que estaba en Monterrey, y entonces me permitieron hacer como tipo una educación abierta parecida, donde yo estudiaba y luego iba únicamente a presentar a la escuela, ¿no? Entonces, afortunadamente, mi mamá es maestra, es una súper maestra, de verdad, es una mujer. Saludos. Claro, es totalmente brillante esa mujer y me enseñó muchísimo, entonces no batallé en ese aspecto. Y ese sistema lo llevé desde la primaria hasta la preparatoria, ¿no? Entonces ya después de la preparatoria, te digo, ya fue justamente cuando me salgo de la gimnasia. Uno de los motivos fue que quería estudiar medicina. Entonces te digo, ya era incompatible, o sea, entrenar las 12 horas y hacer la medicina y hacerla bien sobre todo, o sea, porque la puedes hacer a medias, no soy muy fanática de hacer eso, entonces me encanta. Ahí entré medicina, luego al 30% de la carrera más o menos me metí a estudiar Derecho y de ahí terminé, estudié una especialización en Medicina Legal, otra en Propiedad Intelectual. También tengo una certificación en prevención de lesiones deportivas por parte de la FIFA y me he metido en otras certificaciones también de mercadotecnia, de finanzas. Ahorita estoy estudiando una maestría en finanzas corporativas y bursátiles también, porque me gusta mucho esa área, me sirve para mi negocio, entonces, pero ya, es lo último que eres una mujer increíble. Ay, muchas gracias, qué amable, gracias. Sí, aparte de joven, guapa, talentosa. Qué lindo. Y no, ¿qué puedo yo decir de ti? Es un orgullo muy grande, de veras, tenerte en el programa. No, igualmente conocerte, la verdad, o sea, igual. Antes del programa me estaba contando un poquito de su trayectoria como luchador. Es impresionante que tengas tantos años en esto. ¿Cuántos me habías comentado? 45 años. Está increíble. Y justamente algo que me llamó muchísimo la atención es cómo ha tenido una carrera tan longeva, o sea, y entrenando tanto y luchando y etcétera. Y a esta edad, digo que te ves espectacular para la edad. Gracias, sí. Pero qué padre, o sea, eso quiere decir que sí se puede seguir en el deporte. Por supuesto. Sí lo puedes llevar a cabo, pero de una manera prudente,
¿no? Y ve la longevidad de tu carrera deportiva. Así entonces, es. Qué padre, y mis respetos para ti también. Muchísimas gracias, sí, de veras no esperaba esto de ti. No, claro, sí. Por supuesto, está de reconocerse eso, qué increíble. Gracias. Cabe hacer mención, Isha, que dentro de lo que es este deporte existen muchas lesiones dentro de todo deporte, ¿verdad? Totalmente. Entonces, pues debemos de cuidarnos y ser atendidos, más que nada, ¿verdad? Porque dejarnos pasar eso a la larga nos perjudica aún más. A la larga y a la corta y donde tú lo veas. Sí. Tenemos entendido, ¿verdad?, que tú tienes una certificación en lo que es prevención de lesiones deportivas por parte de la FIFA. Sí. Claro, mira, como te comentaba, no quiero ser muy redundante en el tema, pero sí un aspecto muy importante de mi carrera fue estar lesión tras lesión tras lesión. Creo que mi primer lesión grave la tuve desde los 7 años, entonces imagínate, o sea, entonces siempre me dio curiosidad, o sea, decir qué se puede hacer para prevenir que sucedan las lesiones, o sea, no únicamente actuar en el momento en el que ya ocurrieron, sino qué se puede hacer para que no pasen, ¿no? Entonces por eso vi esta certificación y me súper interesó, aparte que soy súper fan del fútbol, pero fue un tema que me llamó muchísimo la atención. Wow. Entonces, sí, y fíjate que ahorita que obviamente ya como médico, ya que ves las cosas desde una forma como más externa, ya tienes una visión más panorámica de la situación, sí te das cuenta que es cierto, se pueden prevenir. Y en caso, como tú dices, de que ocurran, bueno, hay formas de tratarlas oportunamente para evitar que empeoren, ¿no? Porque muchos deportistas de alto rendimiento se les termina su carrera por un mal manejo de las lesiones. Así es. Entonces, sí creo que hay demasiada área de oportunidad, no solamente en la gimnasia, sino en los deportes en general, sobre todo te digo en el alto rendimiento, para poder cuidar estas cosas, poder meter criterios, poder meter revisiones, porque finalmente pues estás hablando, por ejemplo en el caso de los futbolistas, de personas que esa es su vida, se dedican a eso y con una lesión pues prácticamente ahí quedó su carrera. Y pues tampoco es justo que se termine la carrera de alguien que le ha dedicado la mitad de su vida al fútbol solamente por una lesión, ¿no? Entonces, como en el fútbol hay infinidad de deportes, creo que en la lucha pasa exactamente lo mismo. Sí. Entonces, sí, hay mucha área de oportunidad en este aspecto. Muchas veces los padres de familia, ¿verdad? Nosotros, porque me considero uno de ellos, claro. No queremos que nuestros hijos entrenen un deporte de contacto porque es muy peligroso, porque las lesiones pasan en todos. Pero yo les he hecho ver esto, ¿no? Ya con la experiencia que yo tengo, yo les he hecho ver de que no solamente en los deportes de contacto existen las lesiones, jugando fútbol, en este caso lo tuyo. En la gimnasia, claro, que la gente piensa que es como, ay, no, es ballet, es baile, no pasa nada. Mira, yo creo que una clave es lo que te comentaba de la capacitación de los entrenadores y que finalmente existan metodólogos que chequen los planes de entrenamiento y que revisen que los entrenadores efectivamente sigan esos planes de entrenamiento, que la supervisión médica sea muy puntual, que se hagan evaluaciones más constantes de los deportistas. Creo que eso sería una clave. Porque finalmente, como dices, obviamente hay deportes en los que lógicamente va a haber más riesgo de lesiones que en los otros. Pero finalmente, si tú tienes un buen entrenador y tienes un buen equipo detrás, pues puedes evitar lo prevenible para que no le sucedan ese tipo de cosas. O sea, de que se puede. Pero mucho es, te digo, esa organización, esa estructura. Qué buen punto acabas de tocar. Fíjate, en eso de la lucha libre se nos ha dado de que la mayoría de los jóvenes que aprenden lucha libre se consideran ellos ya entrenadores de lucha libre o gente que ya puede entrenar. Por supuesto. Esto no, terrible. Y fíjate que no solamente es en lucha libre, no sabía que pasaba, qué lamentable situación, pero lo mismo pasa en gimnasia, lo mismo pasa en muchísimos deportes y me tocó experimentarlo de primera mano. O sea, el hecho de que tú seas un buen deportista o que hayas tenido logros dentro de esa área no te hace completamente capacitado para ser entrenador. O sea, por supuesto que te da una ventaja, por supuesto, pero además busquen capacitarse, o sea, porque tienen, aunque suene tal vez un poco exagerado, pero tienen vidas en sus manos. O sea, son personas, no son máquinas, no es alguien a quien puedas agarrar y explotar, le sacas el provecho que quieres y luego lo botas. O sea, eso no es así.
Entonces sí, hay que tener esa responsabilidad, tienes toda la razón. Así es. Se oye mal que yo lo diga, ¿verdad? Y porque lo he dicho muchas veces. Cabe hacer mención que aquí en Cancún tengo ya varios años entrenando gente. Y aquí en Cancún, y estuve en Estados Unidos también entrenando gente. ¡Qué padre! ¡Felicidades! Sí, ¡Wow! Entonces, claro. Pero no me gusta mucho decirlo porque la gente dice, no, el profe se le sube el ego y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero cabe hacer mención que soy la única persona que ha ido a la escuela de lucha libre, ¿sí? Imagínate. Y eso es muy importante para mí por la razón de que tengo bases para enseñar jóvenes. Exactamente. Me ha tocado trabajar con niños, me ha tocado trabajar para institutos. Entonces, afortunadamente, gracias a Dios, nunca he tenido un joven que salga lesionado. Imagina, sí, ahí está que querer es poder, ¿no? O sea, ahí está el que querer es poder. Y por ejemplo, yo desconocía que existía una escuela de lucha libre. Sí. O sea, qué padre que están empezando a hacer ese tipo de cosas. Hay que fomentarlo más, que la gente se capacite. Por supuesto. O sea, y eso, bien que mal, te ha ayudado también en tu carrera deportiva a ser mucho más longevo. O sea, y a seguir activo en el deporte después de tantos años, porque tienes esos conocimientos. Ojalá, por favor, eso háganlo en todos los deportes. De las cosas que yo critico y seguiré criticando, sí. Es lo que acabas de comentar, de que ningún deportista, por muy alto que sea dentro de lo que es el nivel deportivo, se ponga a dar clases si aún no tiene el conocimiento debido. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y te digo, lamentablemente esto sucede en muchísimos deportes. Entonces sí, o sea, realmente, te digo, es un área de oportunidad, igual que lo que te comentaba de los check-ups de los deportistas y todo, también es un área de oportunidad de que los entrenadores estén de cierta manera certificados y que se evalúen periódicamente para ver si realmente pueden seguir o pueden empezar a tener pues atletas en sus manos, porque no es cualquier cosa. Así es. Y literalmente el no estar bien capacitado le puede arruinar la vida a alguien, o al menos la vida deportiva, o inclusive hay lesiones que son fatales. O sea, hay gente que se queda cuadraplégica ejerciendo un deporte, entonces, y por falta de capacitación, que mucho coraje, cuidado, ¿no? Parece. Exacto, ojalá que se promueva esto. Ojalá que de veras las autoridades, por decir, nos apoyen en ese aspecto. Por supuesto. Y que, pues, cuando contraten a un deportista para que pueda dar clases o algo por el estilo, que en realidad tenga esa certificación. Claro, o hay que fomentar las certificaciones, o sea, por supuesto que se puede hacer, hay que pedir opiniones de expertos, etcétera. Hay mucha gente que está súper dispuesta a capacitar gente, pues hay que aprovecharlo. Así es. Sí. Sabemos que dentro de lo que es este deporte y todos los deportes, existe lo bueno y lo malo. Sí, por supuesto. ¿Te gustaría platicarnos algo al respecto? Sí, por supuesto. Cuéntanos. Mira, voy a empezar por lo bueno, por decir que soy muy tragediosa, ¿no es cierto? Mira, yo creo que de las cosas más padres que puedo aprender del deporte es, o sea, uno, el trabajar exageradamente duro y llegar hasta donde sea necesario para lograr lo que tú quieres, ¿no? O sea, creo que esa es una de las lecciones más importantes que aprendí del deporte. O sea, te digo, yo cuando empecé justamente porque mis papás decían, bueno, esta niña es la cosa más hiperactiva que existe sobre la faz de la tierra, tiene que quemar energía. Pero, o sea, aquí siéndote muy honesta, no era la persona que tenía como más cualidades para ese deporte en particular, ¿no? Okay. Entonces tuve que trabajar muchísimo para poder subir, o sea, el nivel, ¿no? O sea, muchísimo. Y te digo, y justamente por eso entrenaba tantas horas diarias y todo. Entonces, como que esa parte de resistir y de no darte por vencido y te topas con muchas cosas que nunca pensarías que te vas a topar. O sea, por ejemplo, hay muchísima corrupción en ese deporte, como es de apreciación. Entonces prácticamente dependes de lo que el juez diga. Entonces si para el juez lo hiciste mal y no hay poder humano que los convenza a lo contrario. Entonces es un deporte que se presta muchísima corrupción. Entonces en varias competencias me pasó que inclusive hasta en calificación, porque las proyectan en una pantalla, tenía por ejemplo primer lugar y a la hora de subirme al podio me daban el segundo o el tercero, ¿no? O sea, tal cual. Entonces, pero son cosas que dices, bueno, o sea, no te vas a dar por vencido solo por unos jueces corruptos, solo por un entrenador malo, solo por alguien que te dijo algo que no quieres escuchar, o sea, no.
es mucha resistencia, muchísima perseverancia. Y eso me ha pasado ahora, o sea, finalmente ya ahorita en mi vida como profesionista, como empresaria, etcétera, pues te topas con todo ese tipo de cosas y finalmente ya te las sabes, ¿no? O sea, en otra escala, en otras personas, o otro mundo, pero ya eso que aprendiste no se olvida nunca. Eso entonces, es. Claro, y otra cosa, bueno, pues finalmente conoces muchísimas personas súper interesantes, haces muy buenos contactos. Hay gente con la que sigo hablando hasta hoy en día, inclusive hasta he hecho negocios con gente que conocí por el deporte. Entonces también eso me encanta. Y finalmente, aunque sí pasaron cosas, o sea, como te platicaba hace ratito, por ejemplo, lo de Juegos Olímpicos, hubo otras competencias que lógicamente, como en todo, no hubieron problemas, pero todo eso ahorita viéndolo, o sea, hoy en día... Los resultados. Sí, lo volvería a hacer, o sea, realmente que lo volvería a hacer. O sea, estoy súper agradecida que me haya pasado todo eso, porque finalmente, aunque hubo gente muy malintencionada o gente que por propia negligencia, tal vez no tenían el dolo de hacer el daño, pero lo hicieron, pero pues me ayudaron, no te digo que sea la quinta maravilla del mundo, pero sí me ayudaron a ser la persona que soy ahora, ¿no? Entonces, pues finalmente eso se agradece de todos modos. Entonces, eso es lo bueno. Ahora, lo malo, pues bueno, como te comentaba, lamentablemente también en México el deporte que hice, o sea, la gimnasia rítmica es muy verde, o sea, apenas está comenzando. Por ejemplo, yo fui la primera mexicana en ir a los Juegos Olímpicos. Wow. en esa especialidad como tal. Entonces te digo, fue abrir camino, ¿no? Fue abrir camino, fue empujar. Obviamente te toca también toparte con el hecho de que dices que, pues, ¿cómo le vas a dar una medalla a México en rítmica si no es una potencia, ¿no? Eso. Entonces, no te dejan subir tan fácil. Entonces, eso fue una cosa un poco complicada, o sea, como esa parte de abrir camino, pero gracias a eso, por ejemplo, después fue otra niña a Juegos Olímpicos Juveniles, después fue una amiga mía a los Juegos Olímpicos ya mayores. Entonces, pues qué bueno, o sea, qué bueno que finalmente, o sea, terminó valiendo la pena ese esfuerzo. Valió la pena abrir camino. Claro, y obviamente antes de mí hubo muchas otras atletas súper buenas, súper destacadas, que no llegaron a Juegos Olímpicos, pero aún así también me abrieron camino a mí. Por ejemplo, como Cintia, que es una muy buena amiga mía. Entonces, finalmente, o sea, esa parte sí fue como algo difícil. Y por lo mismo que es muy verde, pues te digo, vamos al tema de los entrenadores, o sea, entrenadores muy improvisados, falta de capacitación, falta de supervisión. Entonces, ese sí fue un problema, ¿no? Y lógicamente, pues eso provocó lesiones que hasta la fecha me siguen repercutiendo. Wow, qué triste. Entonces, bueno, pero finalmente, pues es lo que te digo, o sea, hubo sus cosas buenas y esas compensan las malas. En verdad. Eso habla muy bien de ti, Pues sí, digo, hay que ser siempre positivo y tomar las cosas de la mejor manera que se pueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual otro tema fue el problema de la alimentación, ¿no? O sea, también tuve muchos problemas en ese aspecto desde que entrenaba y desde que estaba muy chica, precisamente porque vamos a la misma, falta de supervisión a los entrenadores, el entrenador tiene la última palabra y entonces si el entrenador dice que estás gordísima, pues estás gordísima, y si dice que, como me pasó, que solo puedes comerte 2 manzanas y medio vaso de leche de soya en todo el día, pues lo tienes que hacer. Entonces, claro que te trae muchísimos problemas alimenticios y metabólicos, etcétera, pero vamos a lo mismo, son problemas de capacitación, cosa que, como me comentabas tú en cuanto a la lucha libre, o sea, se ahorrarían todos estos problemas con capacitaciones y supervisiones y evaluaciones y listo. Y imagínate cuántos deportistas puede ayudar eso. Entonces, en verdad te digo, ojalá que se pueda reformar esto y pues le va a ayudar a muchísima gente. Y sí, créeme que con los comentarios que estás haciendo y con todo esto que estamos platicando va a servir de mucho pues esperemos, de verdad que todo esperemos. Para el bien del deporte. Claro, claro, es lo que te digo, o sea, tomar eso malo, no solamente para criticar, no solamente para quejarse y lamentarse, no, o sea, eso no sirve de absolutamente nada, sino ver cómo podemos hacer para ayudar a más personas, a más deportistas que no les pasen esas cosas malas que uno ya vivió, ¿no? Entonces, sí, esperemos. Esperemos que logremos eso en algún punto. El propósito, desde luego, de Deportes con D siempre fue ese, el pro del deporte, buenísimo. Que todo sea siempre
para mejoría del Me encanta eso. ¿Sí? Me encanta y qué bonito, de veras, qué bonito todo esto que nos estás comentando. Gracias. Porque esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a todos los atletas, a todos los deportistas, en todos los niveles de deporte que se haga. Exacto, porque es lo que dices, no solamente es a nivel de alto rendimiento donde hay que hacer reformas, sino desde el deporte recreativo. O sea, aún en deporte recreativo tienes niños en tus manos, tienes la salud de personas en tus manos. Entonces, sí, necesitan capacitarse, aunque sea en áreas muy básicas, ¿no? Entonces, sí, es un excelente punto el que comentas. Así es. Isha, es un placer de veras muy grande para todos aquí. Al contrario. El que hayas visitado el estudio, el que hayas estado con nosotros. Al contrario. Una pregunta más que nos gustaría hacerte. Sí. ¿Cómo es un día en la vida de Isha? ¿Listos? Sí. Bueno, un día clásico, porque hay días que son mucho más locos que otros, lógicamente, pero mira, generalmente me levanto tempranito, como a las 5:30 de la mañana. Luego, lo que te comentaba, trato de seguir haciendo algo de deporte, voy a jugar tenis en la mañana. De ahí, pues prácticamente regresar a mi casa, sacar pendientes. Me gusta mucho sacar como pendientes lo más temprano posible, o sea, de contestar correos, de contactar proveedores, de hacer pedidos, etcétera. Luego desayuno algo. De ahí muchas veces tengo vueltas, ya sea para ver a clientes, o sea, tanto del despacho o consulta, o para ver cosas del negocio también, entregar cosas o etcétera. Total, en eso me llevo gran parte del día. Luego ya regreso a mi casa en la tarde. Y es otra vez, casi siempre tengo que sacar pendientes en la tarde igual, o sea, es igual, contestar correos, contestar WhatsApps con clientes, etcétera. Luego, bueno, para todo esto acabo como a las, no sé, 10, 11 de la noche más o menos. Wow. Bueno, obviamente en el intermedio como, porque sí como. Eso sí, tengo que comer. Claro. Y luego, bueno, ya ceno algo, estoy como estudiando una maestría en finanzas, lo que te había comentado, entonces sí te encargan trabajos, hay que hacer lecturas, etcétera. No, eso no lo hago todos los días, porque hay veces que prefiero agarrarme y hacer toda una tarde la tarea y acabar más pronto, pero bueno, también veo cosas de la escuela. Y después te juro que sí, real, pero siguen saliendo más pendientes. Entonces la verdad es que la mayoría de las veces me termino durmiendo a las 12 de la noche, 1 de la mañana, lo cual no es sano. Pero por lo pronto, mientras el negocio está en crecimiento, así es. Entonces ya con el tiempo espero poder organizarme mucho mejor para poder dormir más, pero sí, eso es lo que... Pero no empiecen a dormir 4 horas, eso no es recomendable. Sí, entonces ese es el día típico. Fíjate. O sea, sí, dando vuelta loca. Y pero lo empresarial, platícanos un poco de lo empresarial. Claro, mira, tengo un negocio, empezó en sí con ropa médica, a hacer uniformes quirúrgicos, batas, etcétera. De ahí empezamos a ser proveedores de muchos hospitales en la zona sur. Y al momento de conocer a los clientes, etcétera, pues me di cuenta que había otras necesidades de uniformes. Por ejemplo, corporativos, de mantenimiento, de personal de intendencia, de cocina, etcétera. Entonces empezamos a desarrollar esas líneas también. Ahorita somos proveedores de la Universidad de Anáhuac, igual. Entonces estamos sacando, justamente va a salir en un mes, una línea deportiva. Que vamos a nuestro primer... como lote, como tal, va a ser el de la Anáhuac, pero de ahí la vamos a crecer para otros proyectos que les estaré contando. Oye, pues estaremos pendientes para la marca. Claro, por supuesto. Por lo pronto tienen uniformes, si quieren. Quedan padrísimos, entonces. Sí, gracias. Así es. Qué bonito, qué bonito. Sí. Qué gusto, sí, de veras, ¿no? Tienes el día completamente llenísimo. Te digo, obviamente hay días que están mucho más locos que otros, ¿no? O sea, hay excepciones que hasta yo me sorprendo, ¿no? Dices, oye, ya acabé. Se siente raro, ¿no? Hay excepciones que, bueno, acabo a las 8 de la noche y es la cosa más a gusto del mundo. Pero hasta los fines de semana ando vuelta loca. Pero te digo, me gusta siempre tener ese ritmo de vida. Imagínate, desde los 6 años estando vuelta loca 12 horas, pues no, sigo a los 27 exactamente igual de vuelta loca. Isha, si no quieres, no me contestes esta pregunta. A ver, dime. Porque ¿en qué momento Isha tiene tiempo para ella? ¿En qué momento? Por eso te digo, me tengo que organizar, porque no es sano, por supuesto. Mira, o sea, como te comentaba, creo que
yo lo estructuré de esa manera, o sea, obviamente el saber, me voy a meter a estudiar 2 carreras juntas, al mismo tiempo abrir un negocio, ahorita, bueno, ya terminé las 2 carreras, pero estoy en la maestría, el negocio está creciendo, estoy sacando 2 líneas nuevas, yo sabía que iba a andar vuelta loca, pero estaba como, o sea, lo tengo planeado así para darle como el empuje que necesito a la empresa para que esté lo suficientemente crecida como para poder delegar finalmente en gente de confianza que, cómo se batalla para encontrar. Pero ya una vez delegando, no te digo que te desconectas de la empresa, yo creo que nadie se puede desconectar de su empresa, pero al menos, o sea, ya te da un poquito más de respiro y ya para, obviamente, sacar nuevos proyectos, digo, no es lo único que quiero hacer. Pero sí, es muy importante darse tiempo, eso sí, estoy de acuerdo. Por eso al menos juego tenis en la mañana. Soy muy mala, pero... Pues... Pero al menos lo hago. Súper felicidades, eres una mujer súper... Qué amable, gracias. ¿No? ¿Qué te puedo decir? Gracias. Súper organizada, más que nada, ¿no? Y en todo lo que haces es un éxito, de veras, ¿no? Sí, algo que hago también, o sea, bueno, no toda la gente les funciona, pero yo sí intento en la noche planear como que todo mi día, o sea, desde la noche, o sea, todo el día siguiente, desde un día antes. Eso es muy Entonces, importante. eso me ayuda a hacer como un checklist de las cosas que tengo que hacer y así pues no se me olvidan las cosas que de repente se me olvidan, pero intento que no mucho. Excelente. Sí. Y ya sabiendo de toda tu trayectoria, ¿verdad? Desde luego, y toda tu ocupación que tienes en el día, de veras que me he sentido súper orgulloso de que estés aquí acompañándonos, ¿no? Qué lindo, porque gracias. tu tiempo en realidad vale oro. Pero también sabemos que tienes proyectos a futuro. Sí, por supuesto. Sí, muchísimos. Por favor, sí. O sea, pues lógicamente algo que quiero es hacer súper crecer mi negocio, o sea, súper crecer. Y que gracias a esto poder ayudar también a otros emprendedores, porque pues igual yo sé lo que es arrancar un negocio desde cero, de ser completamente ignorante en el tema. Entonces, si mis conocimientos le pueden servir a alguien a que pueda poner su empresa también, pues eso me encantaría. Wow. La verdad. Y la otra cosa, bueno, en la parte del despacho, o sea, fomentar más también la protección a los médicos, porque ahorita las demandas por responsabilidad médica están cada vez en aumento, porque ya lo agarraron como un negocio. Entonces también ese es otro proyecto que tengo, o sea, digo, tanto dar el servicio en el despacho, pero también poder dar asesorías y capacitaciones a los médicos para justamente evitar, así como las lesiones, también evitar todas estas demandas que hay por responsabilidad médica. Entonces ese es otro. Y un proyecto que tengo, que de hecho la primera vez que lo platico, es que en un futuro sí me gustaría hacer una fundación para poderle dar apoyo a los deportistas paralímpicos. Wow. Porque realmente son deportistas que lamentablemente son mucho más invisibles que los atletas que no son paralímpicos. Y pues sinceramente no se me hace justo porque son extraordinarios, dan resultados increíbles. Y sí es muy común que conozcamos a Paula Espinosa, a María, etcétera. Pero, por ejemplo, muy poca gente ha escuchado a Arnulfo Castorena. Entonces sí se me hace que necesitan muchísimo más difusión, acceso a patrocinios, etcétera, porque están poniendo el nombre de México súper en alto y pues se lo merece, ¿no? Entonces también es algo que me gustaría hacer, apoyar a los atletas paralímpicos en un futuro. Qué bueno, fíjate Sí. que me da muchísimo gusto que pienses de esa manera. Sí. Yo como deportista igual, pues Claro. He querido, ¿no? Muchas veces hacer muchas Claro. cosas para el deporte y escucharlo por parte tuya, ¿no? Sí. Eso para mí, en serio, que lo estás platicando y me estoy erizando Ay, ¿cómo crees? de escuchar. Qué bonito, Claro. qué bonito sería en realidad poder apoyar a Sí, esta gente. sí, Es créeme gente que en sí. un momento dado está un poco olvidada. Exacto, Sí, exacto. a pesar de lo que comentas, ¿no? De Totalmente. los resultados que han dado para México. Y reales, son resultados increíbles y Así eso en es. cierta forma es discriminación. Y pues lógicamente nadie debería de ser discriminado únicamente por tener alguna discapacidad, ¿no? Entonces, pues eso sí esperemos que pueda cambiar en un futuro porque sinceramente no es justo para ellos. Ni para ellos ni para nadie, ¿verdad? Ni para ¿Cierto? nadie, por supuesto. Así es. Pues no quisiera yo que esta plática se terminara, ¿verdad? Claro. Pero sabemos de tu ocupación. Algo que le claro. quisieras decir a estos atletas que inician en estos tiempos y... Claro. Mira, yo creo que
lo que más he hecho últimamente, cuando me preguntan de, oye, ¿qué consejos hay? Si apenas voy sobre todo los papás, ¿no? A meter a mi hijo en el deporte, ¿qué deporte escojo, etcétera? Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar no es decirles, ay, métanlos en este deporte, bueno, en este deporte no. Simplemente hagan una investigación previa y muy exhaustiva. Pidan referencias, platiquen con gente que ya tiene más años en ese deporte o que tiene más años con ese entrenador, etcétera. Averigüen bien, porque finalmente es lo que les comentaba y te digo, soy súper redundante en el punto, pero me interesa mucho que lo tengan en mente. O sea, el entrenador finalmente va a tener la salud de su hijo en sus manos. Entonces, lógicamente, no le quieren dar la salud de su hijo a una persona que no esté capacitada, que tenga malas referencias por parte de otros atletas, etcétera. Entonces, chequen muy bien eso y no se vayan únicamente, es que pues es el entrenador de la selección o es que es el entrenador que a nosotros, o sea, piden referencias, investiguen muy bien. Y también hablen mucho con sus hijos, que les platiquen bien cómo van los entrenamientos, cómo los trata el entrenador. O sea, hay veces que ciertos papás también se terminan como obsesionando con la idea de que su hijo está en el deporte cuando por alguna razón a la persona no le está gustando tanto o algo no le checa. También tendemos a ignorar mucho a los niños, sobre todo porque no, pues es que no saben, no sé, que es muy importante escucharlos, muy, muy, muy importante, y detectar datos de alarma de cualquier tipo de cosas, no digo cosas más polémicas, sino en cualquier tipo de cosas que se les hagan raras, investiguenlos, escúchenlos y pidan referencias, y creo que eso es algo muy importante, sobre todo ustedes papás que lo consideran. Así es. Hemos tenido una excelente deportista, una abogada, una emprendedora, una deportista, una medallista olímpica. En realidad, este día ha sido un día muy grato, un día de festejo, porque qué bárbaro. Ay, es increíble haberte tenido en nuestro programa. Al contrario. Gracias por Despedimos escucharme. nuestro programa con lo mejor de Isha Sánchez. Gracias a todo nuestro querido público que nos ve. Síganos por favor en las páginas de Diagonal Sport y desde luego Deportes con D, su amigo Silueta del Caribe.